Vale, siguiente punto importante. Para que funcione esto en otras plataformas, para que sea como vimos cross-platform, esa máquina virtual, lo que es el CLR, tiene que funcionar en esas diferentes plataformas. .NET es un framework que tiene 11 años de vida. 11 años en informática es una absoluta barbaridad. Si pensamos hace 11 años no tendríamos smartphones, ¿vale? Es decir, 11 años en este mundo es una auténtica barbaridad. ¿Qué pasaba con el framework? Que era demasiado grande, demasiado rígido, demasiado pesado en ciertas cosas. Y no estaba pensado para las situaciones que hoy tenemos. Si hablamos hace 11 años de la nube, eso sería totalmente irreal, casi, lo que pensaríamos. Cuando se desarrolló ese framework, no estaba pensado para que hubiera demasiada densidad de aplicaciones en un mismo servidor. Estaba pensado para desarrollar y desplegar una aplicación en un servidor y ser esa misma aplicación la que funciona en ese servidor. En el mundo en el que estamos ahora, estamos hablando de un mundo donde en un servidor hay mucha densidad de aplicaciones. Pensad en la nube. En la nube, cuando tú despliegas, por ejemplo, si nos vamos a Windows Azure, cuando despliegas un website, en esa misma máquina puede haber muchos websites. Estamos hablando de mucha densidad de aplicaciones en un mismo servidor. Por lo tanto, hay aspectos muy importantes a tener en cuenta, que son el footprint de nuestra aplicación, el peso en memoria y el performance del framework. Los principales problemas que tenemos con el framework full, por decirlo de alguna manera, con el framework actual, es que tiene un peso en memoria alto y que hay ciertas partes que no son todos los rápidos que deberían ser. Entonces, cuando se decidió este movimiento, el primer punto importante era ¿qué vamos a hacer para llevarnos este framework a estas otras plataformas? Vamos a coger todo esto pesado, legacy en cierta manera en cuanto a codificación y demás, y lo vamos a llevar a estos dos mundos. Y la respuesta fue evidente, no, tenemos que empezar a rehacer cosas. Tenemos 11 años, estos 11 años esto ha servido para esto, bien, ha cumplido su propósito, habrá quien esté más o menos de acuerdo, pero es así. Y a partir de aquí vamos a empezar con carta blanca y vamos a hacer una nueva versión de este framework. Y esta nueva versión de este framework se llama .NET Core. Es un framework además que es, al igual que el de ASP.NET, es open source. Si os vais a GitHub tendréis el framework de .NET Core en modo open source. ¿Vale? Un framework que está pensado para tener muy poco peso en memoria, para tener un footprint muy bajo de aplicaciones, para precisamente eso poder tener mucha más densidad, es decir, para que en una misma máquina quepan muchas más aplicaciones en ejecución, y para solventar muchos problemas de rendimiento que teníamos antes y quitarnos pues, la herencia de 11 años. ¿Estaréis todos de acuerdo conmigo que cuántos lleváis manteniendo una aplicación mucho tiempo? Bueno, unos cuantos. ¿Estaréis de acuerdo conmigo los que nos hemos enfrentado alguna vez a mantener una aplicación durante años porque comercialmente es fuerte, porque vive, porque está implantada y hay muchos usuarios? Según vamos manteniendo, vamos haciendo nuestras ñapas, nuestras cosas que no son lo mejor, pero en este momento funcionan y nos dan lo que queremos. Y eso es lo que ha pasado al final con .NET Framework. Entonces esto es todo lo que nos vamos a quitar, vamos a empezar de cero y vamos a hacer ese trabajo. Al empezar de cero ya se empieza pensando en muchas de estas cosas tienen que funcionar en otras plataformas. Sistemas de ficheros, no es lo mismo Windows que Linux, pues eso ya se tiene en cuenta desde cero. ¿Cómo se van a hostear? ¿Cómo se van a alojar las aplicaciones? ¿Cómo se van a ejecutar? El formato de un .exe en Windows no es el mismo que el de algo que se pueda ejecutar en Linux. Simplemente el formato de fichero es diferente. Bien, salen compatibilidad a nivel de binario. Tenemos librerías que son compatibles binariamente entre Windows, Linux y Mac. Es decir, librerías que yo puedo compilar en mi máquina, llevármelas a un Linux y que funcionen. ¿Vale? Compatibilidad binaria es uno de los puntos importantes que tenemos. Segundo, ¿cómo hacemos el trabajo de despliegue de las librerías? ¿Cuántos conocéis NuGet? Vale, NuGet funciona, está muy bien. Ahora veremos que está muy bien para el lado del servidor, no tan bien para el lado del cliente, pero bueno, funciona y está muy bien.
pero le faltaban cosas. Le faltaban cosas como que nuestras dependencias de plataforma también pudieran ser paquetes de NuGet. Es decir, que si yo voy a crear una aplicación MVC 6 que quiero que funcione con Core CLR, el que sea, que yo no tenga que coger, ir a un portal de Microsoft, bajarme el Core CLR versión beta 5, descargar un MSI e instalar en mi máquina. Eso no vale, por lo mismo que dijimos antes. Es mucho más difícil desplegar, el tema de multiplataforma se pierde un poco y demás. Entonces ahora es un paquete de NuGet, te bajas esa versión de Core, CLR, acompaña tu aplicación y despliega las dos cosas. Simplemente cambiando una variable de entorno puedes hacer que la misma aplicación funcione con ese Core CLR o con otro Core CLR, pero son autocontenidos. Entonces, muchas mejoras con respecto a la gestión de paquetes. Compiladores. Tenemos una nueva versión de compilador que hablaremos un poquito más tarde, que se llama Roslyn. Roslyn es la evolución de un compilador tradicional a un compilador como plataforma. ¿Qué significa esto? Significa que nos vamos a poder meter dentro del compilador. Vamos a poder crear código que el compilador use en las distintas fases que tiene. ¿Para qué? Bueno, para cosas tan tontas como, por ejemplo, que yo pueda poner un aspecto, un atributo en mi código y que el compilador lo interprete y en función de ese atributo genere nuevo código. Todos sabéis el código este típico de fontanería que podéis poner en plan, vamos a poner un ejemplo, en plan, antes y después de cada método quiero poner una traza diciendo estoy en este método, ejecutándolo con estos parámetros. Todo ese código de fontanería, cuando tú lo pones en tu código, es muy feo. ¿Por qué? Bueno, porque te suele ocultar en verdad lo que estás haciendo. Estás leyendo código y resulta que has leído 5 líneas que tienen que ver con la fontanería y no con el propio trabajo de ese código, con lo que tiene que hacer ese código. Bueno, pues si tuviéramos algo que cuando se va a compilar con un atributo nos permitiera generar ese código de fontanería, lo que lograríamos es nosotros ver simplemente el código que hemos programado y posteriormente en ese ensamblado que se ha generado ya tener todo con esa fontanería. ¿Vale? Ese es uno de los ejemplos de Roslyn. Y después la generación de un nuevo jitter, de un nuevo compilador en tiempo de ejecución, mucho más rápido que el anterior.